la videoconferencia y listo. Entonces, como les estaba contando inicialmente, la idea de este encuentro es que podamos concretar el último, la última actividad que tenemos planeada para el módulo 4. Antes de empezar con la actividad, quiero preguntarles, pues aparte de cómo han estado, qué dificultades han encontrado también en las actividades. Entonces, o qué dudas han surgido, cómo les ha ido en este tránsito, pues o en este trayecto desde lo que pasó con el paro, con las actividades que quedaron abiertas. ¿Qué dudas tienen para que las aclaremos entonces antes de dar inicio con lo que tenemos pensado para el encuentro? ¿Quién quiere comenzar? Profe, yo tengo una duda. Sí, claro, diga. Con respecto a lo de la infoglosario. Es Ujú. que, por ejemplo, digamos, si yo ya hice la infografía y ya la publiqué, tengo que seguir participando, digamos, en lo que publican por Facebook y seguir aportando o no es necesario. No, no es necesario, Lisette. La idea de la infografía, pues es primero que nosotros, al hablar de comunicación, es importante hablar de lo que hace las redes sociales y cómo posibilitan el aprendizaje en redes, ¿cierto? Hablamos de lo que es conectivismo y bueno, entonces, pero igual acá no ahondamos tanto, sino que vemos a Facebook como una red social que permite el social media, ¿cierto? Que es como una de las alternativas que ya también tenemos los docentes. Entonces la idea era empezar a hacer la interacción a partir del Facebook, eh, encontrar las ventajas, que es la creación de grupos, por eso ustedes hacen parte del grupo de fundamentos comunicativos, es un grupo que semestre a semestre se ha ido nutriendo como de las participaciones y aporte de todos los estudiantes y ya ustedes miran esas ventajas, empiezan a interactuar a partir de las preguntas o de los videos que yo dejo en Facebook, los otros videos que traen pues como otra información y ya de ahí sacan las conclusiones. A partir de que ustedes dejen ya la infografía en la actividad, solo debemos esperar es la retroalimentación del compañero y que esta actividad es coevaluativa, pero en vista de que por el paro, pues el lineamiento que nosotros tenemos es que no podemos cerrar las actividades respetando pues la asamblea de los estudiantes, ha quedado abierta y algunos estudiantes hasta ahora lo están haciendo. Y pues todas esas réplicas o les llegan a ustedes obviamente, pero no es necesario que sigan participando. Prácticamente la síntesis o la conclusión de la actividad se hace ya dentro del infoglosario. Ya la idea es que empecemos a trabajar es sobre el módulo 4. Pero de igual manera también tenemos que calificar a alguien y hacerle Ah, sí. comentarios, ¿cierto? Sí, sí, digamos que ese es el paso, sino que Lisette me decía que si ella estaba, pues lo que le entendía era que me decía si tenía que seguir participando en Facebook. Y no, ya lo que tenemos que hacer es retroalimentar y calificar a un compañero y esperar que un compañero también nos califique. Entonces yo ya empiezo a mirar los comentarios y las observaciones y, pero como no se ha cerrado la actividad, pues todavía no se puede como concluir del todo, pero cerraba era con eso ya. Ah, listo, profe. Bueno, entonces, a ver, les cuento. En la actividad 10, que es el docente como sujeto prosumidor, la idea es que ustedes, a través de una, digamos, una estrategia de aprendizaje que se llama storytelling, es una estrategia relativamente nueva, puedan crear y eso hace parte de las narrativas transmedia y de la comunicación transmedia. Y es como ya empezamos
a involucrar a través de la narración pues otros elementos digitales y herramientas TIC, como yo les hablo acá, que está Adobe Spark. Adobe Spark es una herramienta que permite que ustedes hagan ese storytelling. Acá no, dentro del módulo, ustedes van a encontrar solo lo que son las narrativas transmedia, pero hay material de apoyo. De hecho, hay un documento muy completo de lo que es storytelling del Observatorio de Innovación, que es del Tecnológico de Monterrey. Entonces nos habla del storytelling como estrategia, nos habla del rol del docente en el storytelling, que viene siendo un storyteller, y las herramientas que podemos utilizar. Pues yo solo les hablo de una, que es Adobe Spark, pero si en el transcurso de la lectura acá les mencionan otras, ustedes pueden elegir y hacerla de esa manera. Básicamente, la idea de la actividad era que ustedes, con todo lo que hemos visto en el semestre, de lo que es la comunicación en la virtualidad y cómo la emplean como docentes a través de las teorías del aprendizaje socioconstructivista, para los que ya han visto los otros cursos que hacen parte del diplomado. Entonces empezamos a construir todo lo que es pedagogía dialogante, los modelos de comunicación, todo eso empezamos a hacer como un recuento y una historia. Esa historia es lo que a través del programa Adobe Spark, o el que ustedes elijan, la van a empezar a realizar, pero el storytelling tiene unas características. Y una de ellas es que pone en juego la emoción del docente para generar emociones en los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que, o sea, ustedes empiezan a contar la historia y la empiezan a implementar como una didáctica. Por eso les hablo acá, porque esto es como lo que ustedes van a hacer o el resultado de todo lo que vimos en el curso. Cuando ustedes cuenten esa historia, la idea era que pues lo hicieran a través de una videoconferencia y que pues tuvieran compañeros suyos viéndoles la videoconferencia y la transmisión, pues participaran de ella y al mismo tiempo lo retroalimentaran. Pero ahora pues tenemos que emplear el plan B, y es que ustedes se graben, de pronto así como lo estamos haciendo, a través de Zoom o de otra herramienta, haciendo su storytelling. No, la idea es que no supere pues 2 minutos y medio, o sea, no es tan largo y no tienen que contar, sino que tratar de sintetizar todo lo visto durante el semestre. Se graban y lo publican acá. Algo parecido a lo que hicimos en la actividad del primer semestre cuando nos presentábamos, que yo les decía pues lo que hacía. Bueno, lo hacíamos a través de videoconferencia, y para los estudiantes que no asistían a la videoconferencia, pues simplemente ellos empezaban a subir los videos. Acá los estudiantes o sus compañeros no van a subir los videos, sino que van a retroalimentar lo que ustedes hicieron. Espera un momento, listo. Hasta ahí es claro. Por ahí veo la cara de Lady. Profe, es que yo estoy un poco enredada porque vea, por ejemplo, en esa parte donde usted tiene la pantalla, aparece, por ejemplo, como A, B, C, son como 3 temas. Entonces, el storytelling se hace de acuerdo a esos 3 temas, y ya en la videoconferencia también se cuenta la experiencia como estudiante virtual y las proyecciones. No, pues no tengo muy claro eso. Sí. Profe, o sí, también de pronto si tiene algún ejemplo que nos pueda mostrar, porque a mí tampoco me queda clara como la actividad. Ah, bueno, listo. Nosotros acá, bueno, ponemos 3 temas, ¿cierto? El estudiante como sujeto prosumidor es una de lo que hace que
Cuando nosotros hablamos de sujeto prosumidor, eso sí está dentro de la parte del contenido de la asignatura, que nos habla de nuevas narrativas, nuevos lenguajes. Habla de que nosotros ya no solo consumimos información, sino que producimos información, ¿sí? Esto es algo pues como un poquito de lo de los conceptos que vamos a manejar. Entonces, cuando nosotros decimos, somos sujetos prosumidores, es que ustedes recibieron toda la información durante el semestre, ¿cierto? Entonces, vimos cada uno de los módulos, toda esa información la tomaron. ¿Qué pasa cuando ya yo les digo que hagan el storytelling? Se vuelven no solo consumidores de la información que se quedó en la asignatura, sino que también producen o reproducen esa información de una manera diferente. En este caso, a partir del storytelling. Ese es uno de los temas, ¿sí? Es que esos temas son para que ustedes los investiguen, de cierto modo, o lo tengan en cuenta al momento de hacer la lectura. Por eso se llama el docente como sujeto prosumidor. Toda esa información ustedes ya después, desde el rol del estudiante, digámoslo así, y si lo vemos desde la comunicación como receptores de esa información, cómo la van a transformar a través de una historia y la van a producir a través del storytelling y de los medios. Yo ya les voy a mostrar unos ejemplos. Aunque esta actividad se implementó se hizo el semestre pasado, pero yo la cambié, le agregué que el estudiante se grabara porque estábamos haciendo como de manera repetida lo que otros compañeros ya hacían. Y eso no es la idea, porque la experiencia de cada uno es diferente en relación a los contenidos y en relación a la asignatura. O sea, la manera de interactuar con ello fue diferente. Ya comunicación y medios para la educación, entonces ahí traemos, por ejemplo, lo que vimos con Facebook u otras redes sociales, cómo intervienen los medios de comunicación a la educación. Y el docente en el proceso educomunicativo. Son 3 temas de los que ustedes pueden partir, o sea, son esas 3 tesis, ustedes eligen una y partiendo de ellas empiezan a recrear la historia con todos los contenidos que ustedes tienen. Sé que es un poco confuso en este momento, porque quizás, no sé si ustedes ya quién leyó de las 3 lo de narrativas transmedia. Profe, yo ya lo leí y hay una que habla, por ejemplo, de narrativa transmedia y la otra de crossmedia, que ese sí tiene que tener como una línea. Esta narrativa transmedia es como diferentes formatos y si usted le quiere dar un fin diferente, se lo da. Pues en eso de acuerdo a lo que leí. Sí, sí. No, yo todavía no la he leído, profe. Listo. Sé que va a ser confuso porque entran muchos términos nuevos. Sí, por ejemplo, ya lo de transmedia y crossmedia, aunque se viene trabajando hace muchos años, no es tan, por ejemplo, lo que es storytelling, lo que es sujeto prosumidor, o sea, vienen como a cambiar muchos porque muchos de los conceptos que vimos en comunicación, que vimos al principio, donde era receptor, emisor, que es el modelo básico, y donde ya entran que los símbolos, cuando hablábamos de los modelos sociosemióticos, del modelo extensivo inferencial, pero igual seguíamos como en la línea de conceptos muy, muy fácil de asociar para lo que nosotros hacemos normalmente. Ahora, con narrativas transmedia, que es donde ya empiezan a intervenir las TIC en el proceso de comunicación y educomunicación, ya tenemos otros términos. Entonces, ahí sí es importante de que ustedes ya a partir de la lectura elijan como sobre cuál va a ser la tesis. Entonces, el estudiante como sujeto prosumidor parte básicamente de la experiencia que ustedes han tenido con relación a la asignatura. Comunicación y medios para la educación, también todos los diferentes elementos que han entrado para nosotros en el transcurso de la asignatura, poder
promover un aprendizaje, ¿cierto? Entonces ahí entró Storyville, bueno, entraron muchas herramientas y otros medios que pudo ser el celular. Bueno, si alguien, eso no lo trabajamos mucho en sí como medios o como herramientas propiamente dichos, que dijimos, trabajamos todo el tiempo sobre un celular o sobre una herramienta así, no, pero sí sobre elementos que posibilitaron una comunicación diferente. Y el docente en el proceso educomunicativo, este partiría más de la reflexión que hacemos nosotros de cómo educar a través de la comunicación. Básicamente, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Siendo muy honesta, sé que debo ajustar, porque como la actividad cambió, lo que les estaba diciendo al principio, que ya teníamos, pues esto estaba pensado de una manera diferente, pero al cambiar ya debemos hacer los ajustes y esos ajustes todavía no los he hecho. La idea es que ya mañana empiece a ajustarlo y ustedes lo saben, pero yo quería que tuviéramos este encuentro para aclarar como las dudas. Si es más claro ahora para ustedes. Profe, entonces, por ejemplo, yo elijo uno de esas tres tesis. Entonces, crearía una historia como que muestre la experiencia mía en cuanto al curso. Exacto, donde de una de esas tesis empieza a nutrir con todo lo que ha visto en el curso, cada uno de los contenidos que vimos. Por ejemplo, lo primero que nosotros vimos fue el docente en el rol de mediador y experto, cómo cambiaba del modelo tradicional a un modelo socioconstructivista, que eso fue lo primero, y que cómo ahí cambiaba la comunicación. Ya después vimos los modelos comunicativos que existen y cuál es la relación pues, cómo empiezan a intervenir en la educación virtual esos modelos, que hablamos de los símbolos, pues que era toda la parte semiótica. Después vimos la pedagogía dialogante, ¿cierto? Que hablábamos de los principios de pedagogía dialogante, del social media, que eran como las redes sociales, y cómo todos esos elementos empiezan a nutrir. Entonces, a partir como de las sensaciones que produjo en ustedes, cómo pueden empezar a construir la historia. Cuando el documento que les acabé de mostrar, que es el del storytelling, allí ustedes van a encontrar pues básicamente me gustaría que lo trabajaran en dos autores, porque hay un autor que habla de las 4C para la creación de un storytelling, que es contexto, crisis, cambio y conclusión. Básicamente de esos elementos se construyen pues lo que él nos habla, que es Joel Lambert. Él es fundador de Story Center en Estados Unidos y propone esas 4C. Desde el contexto, que habla como el universo o el contexto inicial de donde se mueve la persona que va a contar su historia, que en este caso sería el docente. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Desde la asignatura, ¿cierto? Todo lo que comprende la asignatura y ustedes que estuvieron inmersos en ella. Crisis, enfatizar en el acontecimiento imprevisto. Por ejemplo, podríamos partir del paro, bueno, no sé, algo que haya pasado que ustedes no esperaban que se diera en la asignatura. ¿Qué pasó en ese momento de crisis para ustedes? Cambio, que son las acciones que se derivan de ese acontecimiento. Si de alguna manera la asignatura los transformó, ¿sí? O las transformó, ¿cómo lo hizo? Y la conclusión es esa situación específica donde se refleje el aprendizaje, como a través del storytelling, ¿sí? Lo que ustedes ya están contando, la historia, cómo adquirieron la experiencia o cómo fue para ustedes hacerlo. Básicamente vamos a trabajar sobre Joel Lambert. Ahí hablan de otros autores, de hecho hay uno que
siempre cuando nosotros veíamos la clase de español nos hablaban de inicio, nudo y desenlace, pero él habla de separación, iniciación y retorno. Cómo ver la historia a partir de, bueno, qué es lo que yo voy a contar, separo como el plano de aprendizaje, el plano personal, el plano social. Iniciación, cómo empiezo yo a contar mi historia y cómo vuelvo a ella para terminar con una conclusión final. Son como muy parecidos y todo parte de los elementos básicos de la narración, solo que algunos autores que han trabajado más en ello, pues han agregado otras formas de contar la historia, pero básicamente siempre cuando nosotros estamos en un contexto educativo o estamos transmitiendo un mensaje, siempre tenemos como esos inicio, nudo y desenlace. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de esta actividad. Pero por eso se llama narrativas transmedia. No lo vamos a narrar como lo hacían los antepasados, de pronto porque de eso también habla el storytelling. La importancia, porque las narraciones son la forma de preservar el conocimiento y garantizar de que se va a pasar de generación en generación. De hecho, la narración fue lo que permitió la supervivencia de muchas tribus, porque le contaban a sus hijos, a sus nietos, todo eso, y ellos de ahí aprendían, y por eso el storytelling se deriva también como un proceso o una estrategia de aprendizaje. ¿Sí? Esa es la estrategia que vamos a implementar, no sé, ¿qué les parece? Si siguen todavía muy confundidas. Profe, ¿puedo bajar un poquito la pantalla? Yo tengo una duda en el punto 6, me parece, o 5. Sí, claro. Aquí habla de, no, es el 3. Creo una cuenta Adobe Spark. ¿Esa cuenta es en la que nosotros vamos a realizar el storytelling? Sí, después yo les muestro cómo es el Adobe Spark. Listo. Profe, esa también era una duda que yo tenía. Yo estaba como mirando más o menos de qué trataba la Adobe porque fue primera vez que yo veía este programa. Y Sí. aparece, por ejemplo, como 3 categorías donde uno puede hacer un blog, un video o una imagen. Entonces, es cosa de uno elegir cualquiera como para contar la historia. Exacto. Yo, por ejemplo, ¿qué les recomendaría? Que lo hagan a través del video. Pues ya ustedes miran cómo, porque igual como lo vamos a exponer en video, si ustedes, o sea, hay personas, digamos, por el estilo de aprendizaje que tienen, son mucho más orales. Entonces, si quieren hacer la narración y dice, ve, a mí me gusta contar la historia a partir de la evidencia que tuve, pero yo lo quiero contar y grabarme, está bien, lo puede hacer. Mami, el Adobe Spark, dile al papá, por favor, perdón un momento. Y ya si me desconcentré. Ya si quieren hacerlo a través de los medios que tenemos, incluir imágenes, hacer el video de una manera diferente, pues también lo pueden hacer. La idea es que cuenten la historia y conmuevan a partir de ella, porque eso es lo que, o sea, hay un autor que es el profesor Julián Serna, que nos habla de que de hecho es de la Universidad Tecnológica, que uno aprende cuando le imprime una emoción a lo que está aprendiendo. Entonces, por eso es como uno de los principios del storytelling, generar emoción desde el docente al público que son los estudiantes, para que de ellos se quede un aprendizaje. Pero yo miro que me deje entrar con la cuenta, yo estoy registrada. Claro que si ustedes no les gusta este programa, ahí en el documento hay otros. Vamos a ver si me deja entrar.
Y ya les voy a mostrar el ejemplo. Yo soy este es algo que yo creé, pero me quedó en formato blog. Esta fue la presentación de inicio del semestre. Y entonces quedó así. Yo puse ya como los elementos y uno va contando la historia y a través de imágenes. Este es el apoyo que ustedes pues tienen, las imágenes. Pero está la otra que es en video. O acá sí lo pongo en presentación. Básicamente no es como mucha la diferencia. Pero es mostrar como todas las escenas desde ahí. Y ya les voy a explicar, ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Profe, o sea que si uno lo hace, por ejemplo, así en el formato de blog, entonces cuando uno se esté grabando, porque usted dice que tendríamos que dejar el video ahí en el foro, Sí. entonces explicaríamos esa parte. Por ejemplo, en el caso de usted, yo me acuerdo, eran como los gustos y esa cosa, entonces ya uno explicando por qué puso esas imágenes. Exacto. Porque hicimos, sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver si acá hay un ejemplo. A ver si en el 2016. El sujeto consumidor. En ese entonces lo hacíamos. Por ejemplo, hay un tema, Elizabeth. Ese lo habíamos hecho de otro que era violencia de género. Y ese también se presentó en video. Pero yo veo, hubo un trabajo muy interesante. Este. Pero ellos lo presentaron diferente. Ay, Dios.
Bueno, esto fue como, ella empleó otra narrativa que fue pues desde una narrativa visual. Y les voy a mostrar otro ejemplo. Pero este sí fue... este. Este. Este es un curso de un profe que yo asesoré. Clases para enfoques, lluvia de ideas, cómo flipear, invertir en una clase. Y acá hubo un storytelling de una señora rúbrica, pero yo miro. Que al leerlo me gustó mucho el trabajo de ella. Este es el storytelling. Este ellos lo realizaban en Storyfeed. Pero ya les muestro. En este libro, bueno, les voy a mostrar que este fue en uno, ese programa también está como recomendado. Ay. No aparece el... No, este no aparece. Yo miro a ver si ella tiene otro. Historia de Alicia. Bueno, no fue posible mostrarles este, pero igual podemos encontrar otros ejemplos. La idea que quería mostrarles esto era porque ella era una docente de la U que llevaba mucho tiempo siendo docente, pero no conocía mucho de las TIC. Entonces, ella empezó a contar la historia y cómo fue pues, de emocionante para ella empezar a conocer las TIC y saber que por medio de ellas podía enseñar. Entonces ella partió de la emoción o contando una historia del abuelito, que ella iba a la casa del abuelo y había algo como un baúl secreto y que ella no se atrevía a abrirlo. Y entonces eso lo empezó a asociar como con el computador y el internet, de que ella lo veía, sabía que estaba en todas partes, pero ella no se atrevía como a interactuar con el computador y con las herramientas para enseñar, y cómo a partir de él, entonces ella empezó a contar una historia y fue por escrita de la emoción que le había causado empezar el proceso pues con este profe y trajo pues los temas que empezó a ver con él, que eran de didáctica, de generar secuencias didácticas, de cómo trabajaron también el flipped learning, bueno, y ahí iban encadenando los temas
a lo que ella iba sintiendo. Prácticamente el storytelling tiene un tinte académico en el sentido de que una persona que vaya a hacer una narración tiene que documentarse muy bien, ¿sí? Y conocer el concepto de storytelling, seguir los pasos, por ejemplo, lo que yo les decía ahora, tener en cuenta las 4C de Joel Lambert, tener en cuenta otros autores, ustedes eligen, yo el que más recomiendo es Joel Lambert porque me parece que es muy específico lo que él habla y es sin tanto rodeo y parte de lo que necesitamos, que es nuestro contexto, la crisis, el cambio y la conclusión. Si nosotros vemos lo que yo les acabé de contar de María Alicia, vemos que ella tuvo un contexto, que era pues la universidad, ser docente, eso. Tuvo un momento de crisis que fue no enfrentarse al computador, tuvo un proceso de cambio que fue cuando ya empezó a interactuar con las TIC y una conclusión que fue lo que causó un impacto en ella o cómo empezó a implementar eso en sus clases. Entonces, es partir de esto, pero y leyendo, viendo estos videos, les recomiendo mucho, porque acá también nos plantea cómo generar un storytelling y cuál es el rol del profe. No, de hecho habían otras cápsulas, pero no las puse porque yo quiero que ustedes a partir del curso sientan